de nuestra casa de estudio, el ingeniero Matías Murgui, ¿sí? Y además nos van a acompañar distintos alumnos que están cursando la carrera para darnos su testimonio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Judith, por la bienvenida. Como comentó la ingeniera Judith, vamos a estar presentando sobre las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Computación. Yo soy ingeniero en computación, egresado de la Católica. Y bueno, sin más que decir, arrancamos. Primero vamos a hacer una presentación, vamos a arrancar presentando la carrera de Ingeniería Electrónica. Bueno, ingeniería electrónica. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y dónde la podemos encontrar principalmente? Nosotros, en donde sea que utilicemos algún dispositivo electrónico, ya sea nuestro celular, nuestro televisor, microondas, heladera, satélites que están en el cielo, cualquier lado donde veamos comportamientos electrónicos y que nosotros hagamos uso de todos los días, vamos a encontrar lo que se ha hecho detrás de la ingeniería electrónica. Dentro de todos estos dispositivos vamos a encontrar siempre estas placas que podemos ver en pantalla. Estas placas verdes, placas azules, rojas, hay bien de distintos colores. Dentro de estos dispositivos, estos componentes, es donde se encuentra todo lo que es la ingeniería electrónica. Se encuentra toda la lógica para hacer electrónica de potencia, electrónica digital, controles de procesos industriales, telecomunicaciones, muchísimos campos de acción en donde la ingeniería electrónica reside. Un ingeniero electrónico, se me pasó, disculpas. La carrera de ingeniería electrónica en la Universidad Católica, nosotros tenemos, el estudiante de ingeniería electrónica va a pasar por los campos que podemos ver en pantalla. Generalmente se va a encontrar en el laboratorio de electrónica, haciendo uso de los dispositivos que tenemos nosotros en la universidad, haciendo uso de los componentes que va a tener un ingeniero electrónico el día a día, osciloscopios, fuentes de tensión, fuentes de frecuencia, va a estar encargado de soldar componentes, poner toda la lógica que va de la mano de la electrónica. Acá en la pantalla, como podemos ver, tenemos estos dispositivos que mencioné recién. Obviamente tenemos una calculadora que necesitamos porque desde la ingeniería vamos a estar haciendo todos los cálculos necesarios para saber cómo situar los componentes de la manera correcta, cómo calibrarlos de la manera correcta, y demás, ¿no es cierto? También en ingeniería electrónica se basa no solo en el diseño de estos dispositivos, sino en el armado de estos dispositivos. En la Universidad Católica contamos con el laboratorio de prototipado, en donde nosotros, ustedes como ingenieros, como estudiantes de ingeniería electrónica y computación, o computación, mejor dicho, van a hacer, en primer año ya van a poder hacer su primer placa electrónica. Esta placa que pueden ver en pantalla, está acá a la derecha, es la primer placa que ustedes van a hacer como estudiantes de ingeniería electrónica o computación en primer año. ¿Qué hace esta placa? Es una placa bastante sencilla, la cual nosotros vamos a diseñar y entender por qué está hecha de tal forma, y luego vamos a hacer uso de la maquinaria dentro del laboratorio de prototipado que contamos en la universidad para hacer todo el camino que tienen las placas internamente y el situado y soldado de cada uno de los componentes. Como pueden ver en las imágenes que están en pantalla, tenemos por un lado esto que se ve acá debajo, que es el horno de reflujo, y por otro lado la máquina pick and place. La pick and place, como dice las siglas en inglés, se encarga de tomar cada uno de los componentes que vamos a situar en la placa y ponerlos de una manera súper precisa en el lugar donde debe ir. Y luego se pasa esta placa con los componentes ya situados debajo, a través de un horno de reflujo para que se puedan soldar los componentes. Todo esto que parece tan industrial y tan avanzado, ya lo vamos a estar haciendo en primer año. Así que, como pueden ver, es un procedimiento súper práctico que nos da la capacidad de ver de una manera súper temprana
de qué se trata la ingeniería electrónica y poder tocar con las manos qué es básicamente. Bueno, ahora vamos a escuchar un par de testimonios de lo que sería la práctica profesional supervisada, que se hace a fines de la carrera, en los últimos años de la carrera de ingeniería, y consta de justamente poder trabajar como pasante en alguna empresa de Córdoba, que nos permita justamente abocar todos los conocimientos que venimos trayendo desde la carrera. Bueno, Fede Montalvo, te dejo la palabra. Dale, muchas gracias, Mati. Bueno, como dijo, yo soy Federico Montalvo y mis pasantías fueron en Claro. Esta imagen que se ve ahora es de Claro. Esta parte se llama la nave, o bueno, por lo menos le dicen en la nave, están todos los equipos 2G, 3G y 4G, que son los que llevan realmente a cabo la comunicación. En la foto hay equipos de 3G y de 4G, los cables amarillos, por ejemplo, son fibra, y bueno, esto es una parte muy pequeña de la nave. En mis pasantías lo que yo hacía era tomar datos de una base de datos. Esos datos salen de las antenas que vemos cuando vamos en la calle y que están distribuidas por toda la ciudad. Esos datos se van guardando como pequeños datos en una base de datos. Luego lo que yo hacía era combinar esos datos y formar em, KPIs, que son datos que sí son relevantes, digamos. Entonces, esa multiplicación, esas operaciones que yo hacía entre esos pequeños datos daban un valor que era, por ejemplo, la accesibilidad, que es la capacidad de la gente de conectarse a una red. Siempre está arriba del 99% de eso, por ejemplo. O puede ser la retenibilidad, que es cuánta gente se cae, cuánta gente sale involuntariamente de la red. Y bueno, esos valores salían de esta base de datos. Otra cosa que se hacía, por ejemplo, es entrar a servidores y ver la configuración que tenían en los puertos para ver, por ejemplo, qué velocidad de conexión tenían y si ya el tráfico que estaban teniendo estaba cerca del límite de operación del equipo. Entonces, preventivamente se hacía un plan de crecimiento de esos equipos. Y bueno, todo eso era comunicación con otras áreas. Y bueno, básicamente eso fueron mis pasantías en Claro. Muchas gracias, Fede. No, por nada. Bueno, ahora podemos pasar vamos, antes de pasar a la parte de ingeniería en computación, vamos a tener otros testimonios de lo que serían las capacidades de hacer intercambios académicos. Y bueno, acá nuestra compañera Sofía Cortés nos va a hablar un poco de eso. Bueno, hola, para empezar, bienvenidos a todos, chicos y chicas. Bueno, yo voy a contarles un poco de mi experiencia. Sofi, disculpa, se te escucha muy bajo. A ver. ¿Ahí se me escucha mejor? Ah, está un poco mejor, sí. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, como dijo Mati, yo soy estudiante de Ingeniería Electrónica, estoy haciendo ya la práctica final. Y cuando yo estuve en cuarto año, tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico en la Universidad Pontificia de Madrid, de comillas, en Madrid, España. Ahí estuve haciendo un semestre en la Escuela Superior de Ingeniería y es una experiencia que yo les aconsejo a todos ustedes que están próximos a entrar a la universidad, que la tomen muy en cuenta porque realmente te abre la mente, te da una oportunidad de conocer la ingeniería en distintas universidades del mundo, la tecnología, cómo se enseña las materias en otras universidades, y eso, además de abrirte la mente, te abre muchas oportunidades. Yo que ahora estoy en el ambiente más laboral, buscando trabajo, el intercambio que yo realicé en la universidad fue una de las cosas que más puntos me dio a favor para buscar una pasantía o un trabajo. Y eso es algo que la universidad, que la Facultad de Ingeniería siempre te va a apoyar en ese sentido, te van a dar todas las facilidades
facilidades. Yo no perdí ningún año al hacer el intercambio, me reconocieron todas las materias y es algo que se los recomiendo. Bueno, y añadiendo un pequeño plus ahí, también quiero decirles que desde la Facultad de Ingeniería también nosotros buscamos siempre darles apoyo a ustedes a los primeros años de ingeniería. Tenemos un programa que se llama las tutorías de pares, y en estas tutorías lo que hacemos es estudiantes de cuarto y quinto año de electrónica, computación y de distintas carreras, les damos apoyo a ustedes en las materias que les resultan más difíciles, para que ustedes puedan acercarse a nosotros, hacernos preguntas, darles un apoyo académico y también administrativo, por si tienen alguna duda. Y eso es algo que siempre van a tener a su disposición y van a poder utilizar cuando estén cursando sus primeros años. Así que los animo a adentrarse en electrónica. Gracias. Muchas gracias, Sofi. Bueno, muchas gracias, Sofi. Ahí nos comentaba de su experiencia con el intercambio académico. Es una experiencia súper grata. Bueno, podemos ir ahora con lo que sería ingeniería en computación. Ingeniería en computación es, si ustedes conocen, estamos hablando entre ingeniería electrónica y si ponemos en la mesa ingeniería en sistemas, que es la otra TIC, que bueno, no está incluida en esta reunión, pero de todos modos, ingeniería en computación es el punto medio, es el mundo entre medio entre lo que es el hardware y el software. Es literalmente en la carrera se comparte muchísimo con la ingeniería electrónica y se comparte muchísimo con ingeniería en sistemas. Justamente por esto, el ingeniero en computación se va a encargar de desarrollar todo lo que corresponde al software, que va a ir comunicado directamente con el hardware. Por eso un ingeniero en computación tiene que saber mucho de ambos mundos y tiene que sentirse cómodo al momento de integrar ambos mundos, que es lo más importante. Lo hacemos de puente entre lo que es el hardware y el software. Por el simple hecho de que estemos en ambos mundos, metidos entre ambos mundos, los campos donde un ingeniero en computación puede terminar laburando o especializándose son enormes. Podemos hablar de diseño de sistemas embebidos. Los sistemas embebidos son los sistemas de software que van a estar corriendo directamente sobre el hardware. Un aplicativo o algún software que esté analizando métricas desde un satélite, por ejemplo. Podemos estar trabajando en un campo como estos. Podemos estar hablando de desarrollo web. Podemos estar haciendo un e-commerce para alguna empresa. Podemos trabajar en lo que es el Internet de las cosas, es decir, digitalizar, integrar al mundo de Internet cosas electrónicas que antes no se consideraban que tengan que tener este tipo de comunicación, como por ejemplo un caso mundano que fue uno de los primeros dispositivos que se consideró como Internet de las cosas, es un lavarropa con la capacidad de comunicarse con el usuario para avisarle cuando está listo el ciclo de lavado. Desarrollo de apps móviles, inteligencia artificial, robótica, machine learning, DSP, que es procesamiento digital de señales, que es un campo súper interesante para un ingeniero en computación, porque justamente abarca un mundo en donde se tiene que tomar datos del mundo real, que son las señales, y eso se hace a través de hardware, procesarlo de manera digital y obtener un resultado que uno quiere. Un ejemplo, si alguien está dentro de lo que es el mundo de la música, conoce, imagínense un pedal de efectos para una guitarra. Cuando se escucha una guitarra con algún efecto, ¿qué está pasando? Se toma la señal de la guitarra que viene, que es de hardware, es del mundo analógico, del mundo real, se toma, se procesa y se aplica un efecto que uno quiere aplicarle. Ese es un campo muy lindo. Tenemos Deep Learning, que está dentro de la mano de la inteligencia artificial, acompañado del Machine Learning, que es un campo súper interesante hoy en día. Hay
ya de la mano se puede integrarse en mundos laborales, como en todo lo que es campos académicos y de research, que es interesantísimo para adentrarse. Podemos estar en el mundo de las comunicaciones, telecomunicaciones, como mencioné recién, satélites, antenas de comunicación. Nuestro compañero Federico Montalvo habló de su pasantía en Claro, y ahí principalmente se abocó a todo lo que es relevamiento y toma de datos de antenas de comunicaciones. Optimización logística, tenemos automatización. En Córdoba, por ejemplo, sin ir muy lejos, en Córdoba tenemos muchísimas plantas industriales automotrices, en donde la automatización de sus procesos industriales es un campo clave y de gran mercado. Tenemos ERPs, que son todos los sistemas de gestión de una casa de retail. Tenemos energía solar, energía eólica, todo lo que es el aprovechamiento y la eficiencia de la toma de energías, diseño de base de datos, mantenimiento de base de datos, sistemas operativos, computación cuántica, que es un campo súper nuevo y que viene creciendo exponencialmente. Todo el campo del software factory, que es, imagínense que ustedes podrían terminar trabajando en un mundo en donde le ofrezcan sistemas y software a medida a empresas que necesitan solucionar algún problema con tecnología. Así que sin seguir ahondándome en todos estos campos de acción a donde un ingeniero en computación se puede meter, podemos ver que los mercados donde un ingeniero va a estar trabajando o puede estar trabajando son enormes y básicamente sin fin, porque podemos estar hablando de la agronomía, podemos estar hablando de salud, podemos estar hablando de información y comunicaciones, retail, seguridad, y básicamente cualquier otro campo y mercado de acción con soluciones tecnológicas creativas. Así que, bueno, muchas gracias, y ahora le dejo la palabra a Rodrigo Pizarro, que va a hablar de las prácticas profesionales que hizo en sus últimos años de la carrera. Rodrigo. Así es, Eva. Bueno, buen día a todos. Yo estoy haciendo ahora mis prácticas profesionales supervisadas, estoy en el último año de Ingeniería en Computación. En mi caso, estoy laburando en una empresa que es una pyme, una empresa chiquita, a diferencia de Fede que estuvo en Claro, pero bueno, hay mucha variedad, en la facu te ayudan bastante, digamos, a poder sacarle jugo a la práctica profesional. En mi caso, en esta empresa, hace software para estaciones de servicio, que es un rubro muy puntual donde hay una unión entre este software y hardware que tanto se habla de la computación, porque a la vez está el software de gestión de la estación para manejar toda la parte contable, por ejemplo, pero el surtidor en sí tiene mucho hardware, digamos, y control de un montón de cosas que tienen que tener en cuenta, conexiones con servidores, hay mucho juego ahí para hacer, así que ahora estoy muy contento haciendo un trabajo que es bastante puntual, digamos, para ingenieros en computación. Así que nada, eso nomás. Bueno, seguimos. Uy, se me perdió el... Bueno, ahí dejamos un par de datos de contacto que si quieren anotar, son grupos de WhatsApp para computación y electrónica para que saquen sus dudas y comuniquen dudas con respecto al ingreso, a las carreras, a lo que sea que necesiten. Carolina Fragueiro. Y obviamente también dejamos abierto ahora este espacio para que hagan las preguntas que se les ocurra a través del chat y vamos a estar respondiendo. Así que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, bienvenido sea. Acá en pantalla podemos ver para que sigan las noticias, las últimas noticias de la facultad, el Instagram de la Facu. Y bueno, también se pueden, ya sea Instagram, pueden ver el canal de YouTube, de Twitter, Facebook, etc. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Facundo Alonso pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ingeniería en computación e ingeniería en sistemas? Ok. La diferencia es que ingeniería en computación abarca el mundo de lo que es ingeniería electrónica al mismo tiempo. Comparte mucho de lo que es ingeniería electrónica. Ingeniería en sistemas no toca nada de electrónica.
va a saber las cuestiones súper básicas de lo que significa hacer uso de un sistema electrónico, pero nunca va a estar en contacto, ni va a desarrollar, ni va a hacer uso, excepto que se lo proponga, digamos, pero en la carrera, de cuestiones de electrónica. A diferencia de un ingeniero en computación, que sí va de la mano del el mundo de electrónica, tanto como el de sistemas. Eva, si quieres, Chicos, yo te voy diciendo las Sofi, sí, preguntas. por favor. Dale. Buenísimo. Una pregunta que veo relacionada es, que dice Manuel, ¿vale? Sofi, disculpa, yo no te logro escuchar. ¿Ahora? Ahí sí. Bien. Y con respecto a ingeniería informática, pregunta Manuel. Sí, con respecto a ingeniería informática. Ingeniería informática, nosotros no está la carrera de ingeniería informática en la católica, así que no sabría diferenciarte el programa de materias de alguna otra facultad. Lo que sí puedo decir que conozco a nivel general con respecto a la ingeniería informática es que suele ser un campo donde una carrera, hablo sin conocer el programa específico de otra facultad, ¿no es cierto? Suele ser un campo en donde se trabaja menos, se trabaja menos desde lo que es los números y la logística de detrás de lo que es la parte de software y hardware. Ahí nos saltemos una pregunta de Fran, que Sí, pregunta ahí está. cuáles son las materias, en qué consisten. No sé con respecto a qué carrera te referís. Matías, yo puedo terminar Sí, de contestar la pregunta anterior antes de pasar a la siguiente, ¿sí? Si me sí, permiten, perfecto. para que no quede, digamos, lugar a dudas. En realidad, a nivel de contenidos mínimos, tanto ingeniería de sistemas como ingeniería en sistemas de información, como ingeniería en informática, están regulados por los mismos estándares a nivel nacional. Es decir, que en las distintas carreras de las distintas casas de estudios van a encontrar materias similares en cuanto a las áreas principales que tiene la carrera. Esto es, materias que siguen la línea de la programación, de la base de datos, de la ingeniería de software, de redes y telecomunicaciones, y lo variable está en las materias complementarias o en el perfil que cada facultad o cada universidad quiera ponerle a su carrera, ¿sí? Al perfil propio que cada universidad quiera darle. Una diferencia que suele haber es que una licenciatura en informática está más orientada todavía al desarrollo del software, en tanto que la ingeniería de sistemas tiene materias más complementarias que te permiten la gestión o la administración de proyectos de software. Pero en cuanto a contenidos mínimos, las dos carreras están reguladas por los mismos estándares a nivel nacional, o sea que las materias básicas son las mismas. Bien, Perfecto, ahora sí muchísimas gracias. pasamos a las materias, a la pregunta de Fran sobre cuáles son las materias y en qué consisten. Quizás puedas comentar, Matías, vos las de computación. Sí. Bueno, o sea, es una pregunta muy amplia. No sé si se refiere a que cuáles son todas las materias. Si quieres saber cuáles son todas las materias que están en la carrera, si ingresan a la página de la facultad, en ingeniería, en la rama de ingeniería, van a buscar ingeniería en computación y ahí está todo el programa detallado de cada una de las materias y de qué se trata cada una de las materias. Pero en sí se basa tanto como en conocer todo el aspecto, como vengo mencionando recién, tanto conocer los aspectos electrónicos del mundo de electrónica, como por conocer el mundo de sistemas. No sé si respondo muy bien esa pregunta, pero por ahí si te fijas en el programa, vas a tener un pantallazo bastante grande de lo que se trata. Ahí hay una pregunta que está buena, que pregunta Jere, que dice, como es sabido, al ser una mezcla de ingeniería en sistemas y en electrónica, no se quedan medias en cada una y por ende no poder especializarte en ninguna. Es una muy buena pregunta y es más, yo siendo ingeniero en computación, es una pregunta que me hice al comenzar y era una de las grandes dudas que tenía al comenzar.
Antes que nada, decir que si uno arranca, ya en cualquier ingeniería básicamente, pero si arranca en ingeniería electrónica, en computación y o en sistemas, uno llegó el caso que se equivocó y dice que se dio cuenta que por ahí el sistema no era lo suyo y computación no era lo suyo, siempre se puede cambiar. En los primeros 2 años comparten muchísimas materias y con todas las otras ingenierías porque corresponden a lo que es el ciclo básico de ingeniería, donde se comparten todas las materias de matemática, álgebra, física. Por esa razón, para hacer un anexo. Respondiendo más en concreto con lo que me preguntas, Jere, no, para nada. No se queda de medias ninguna porque no es que sea una mezcla entre ambas carreras, sino que es una carrera que tiene un enfoque distinto. Se encarga de aplicar un ámbito al otro. No es una mezcla. Por ejemplo, yo te puedo, justamente la especialización, te da lugar a que uno se especialice en cualquiera de los ámbitos que uno desee. Yo te puedo dar el ejemplo personal, porque es la única palabra que vale de mi lado, es yo, por ejemplo, yo me estoy especializando en todo lo que es inteligencia artificial, porque amo ese campo, me gusta mucho, y se puede aplicar a tanto cualquiera de los dos. Si uno se puede pensar en todo lo que es automatización industrial, tenés un montón de electrónica que hace uso de la robótica necesaria para hacer la automatización industrial, como la inteligencia artificial aplicada a estos sistemas electrónicos para poder controlarse de manera independiente. Sofi, no sé si querés seguir leyendo las siguientes preguntas. Sí, acá hay una pregunta que me parece que tiene mucho que ver con lo que acabas de responder, es cuáles serían las materias específicas y cuáles ramas a futuro podrías elegir en ingeniería en computación. Mati, bueno, genial. Quizás podrías comentar, como para que puedan hacer alguna diferencia, cuáles son las materias que comparten con electrónica. Por ejemplo, todas las referidas a teoría de circuitos, teorías de señales, bueno, medidas eléctricas, que no la tiene, digamos, uno de sistemas. Perfecto. Sauro, con respecto a esas materias específicas que se comparten con el área de la electrónica, no me acuerdo si es en primero o en segundo, creo que es en segundo. En segundo. Ya se hace, en segundo se arranca con la primera materia ya específica, digamos, que es medidas eléctricas, que es la primera introducción o sea, excepto que uno ya venga con un ámbito electrónico o, por ejemplo, colegios técnicos, va a ser una primera introducción a lo que es conocer cómo hacer uso de las mediciones eléctricas. Mediciones de tensión, mediciones de corriente, hacer uso de las distintas herramientas. Es una base súper introductoria que nos va a servir para toda la carrera para saber cómo medir todo lo que necesitamos medir a nivel electrónico. Otras materias que tenemos en concordancia con lo que es ingeniería electrónica, bueno, con respecto a los primeros años, tenemos teoría de circuitos, tenemos teoría de señales, electrónica analógica, electrónica digital, bueno, procesamiento digital de señales, que es una materia compartida con electrónica también. Yo creo que es un campo muy lindo desde ambos lados, porque es un campo que se puede ver desde la toma de electrónica como al procesamiento de los datos. Ese procesamiento lo va a dar un ingeniero en computación, va a tener un poco más de herramientas, al momento de egresarse va a tener un poco más de herramientas que un ingeniero electrónico para lo que es el procesamiento del área digital. Con respecto a lo que preguntas de qué ramas a futuro podrías elegir en ingeniería en computación, y hay muchísimas. Como te mencionaba en el slide ese que se fueron apareciendo las palabras, Podés volver. todos esos... Podés volver a la presentación si querés retroceder, Dale. así que queda más claro a los chicos. Por ejemplo, bueno, esto es un mínimo ejemplo de los distintos campos que puede haber, pero hay muchísimos más. Por ejemplo, a nivel de especialización,
Y cuando digo especialización, puede ser o especialización laboral o especialización académica, es decir, hacer un máster o un doctorado, han llegado el caso. Se puede hacer en cualquiera de estos campos que uno se cree, y aún más que no se me hayan ocurrido, porque lo lindo de este mundo que junta dos mundos es que tenés un abarque mucho más grande. Hablando de lo que se viene, digamos, y lo que está en súper auge, la inteligencia artificial, bueno, y de vuelta puedo hablar más de ese tema porque es el área donde yo estoy introduciéndome, son temas en que se puede especializar y hacer una carrera de vida en cada uno de estos ámbitos. Santiago pregunta, sí, no sé si alguien iba a Sí, hay una pregunta más que dice, ¿y estos campos que fuiste mencionando, desde cuándo o desde qué año puedes especificarte y estudiar por rama? Desde tu experiencia. Ok, perfecto. Bueno, Santi, bueno, sin duda depende de la rama, ¿no es cierto? Y también depende de la profundidad, porque uno puede empezar a ver cuestiones de energía solar, por ejemplo, de inteligencia artificial, o desarrollo web, o desarrollo de apps móviles, puede empezar a embeberse de la intuición que hace falta, de los conocimientos, desde aún antes de arrancar la carrera, para poder ir sabiendo de qué se trata. Sin duda, al pasar primer año, segundo año, tercer año, cuarto y hasta llegar hasta quinto, uno va a ir dotándose de capacidades para entrar más y más en profundidad en cada uno de estos temas. Pero si a vos te interesa eh, inteligencia artificial, por tal caso, podés empezar a aprender ya, a ver de qué se trata, qué significa la inteligencia artificial. Eso no significa que vas a ser un experto de un día para el otro, pero lo que te brinda la carrera es las herramientas para poder introducirte más aún en cada uno de estos campos. También No sé si alguien... está bueno, digamos, aclarar que al tener materias electivas y seminarios en los planes de estudio de computación y sistemas, por ejemplo, si vos estudias computación, pero te interesa más o estás más orientado, como bien está puesto ahí en la gráfica, en la parte de software, vos decidas hacer materias de ingeniería de sistemas, como por ejemplo sistemas inteligentes, ¿sí? Sistemas inteligentes en donde se ve todo lo que es inteligencia artificial, no es propia de ingeniería en computación, pero uno la puede, digamos, hacer como electiva para justamente adquirir el perfil que uno necesita, o que uno quiere, digamos. Perfecto. Bueno, me parece que no hay más preguntas por ahora. No. De todas formas, si tienen más preguntas en el transcurso del día o de la semana, pueden hacerlas mediante los grupos de WhatsApp, o también lo pueden hacer por correo, siempre vamos a estar dispuestos a contestar. Sí, comentarles que a través de estos grupos de WhatsApp nosotros estamos organizando distintos tipos de actividades, como charlas con egresados que están en otros países, o charlas con alumnos de las carreras, o bien cualquier evento. Estamos también con la idea de organizar un rally tecnológico para alumnos de la secundaria. Entonces, la idea es que te sumes a este grupo para poder recibir distintas oportunidades para conocer más de las carreras en que estás interesado. Así como están a estos grupos, si a alguno le interesa algún otro grupo que no sea de estas carreras, computación y electrónica, también se los puedo estar pasando para que ustedes se sumen a los mismos. Bueno, no sé si podemos dejar abierto un poco el espacio, pero lo último que les vamos a pedir, sí, no sé si está alguien de comunicaciones, si no lo voy compartiendo, es que nos puedan completar, sí, bien, ahí están surgiendo otras preguntas, Bárbaro.
Gaspar nos hace una pregunta, ¿la lees vos, Sofi? Dale. ¿Por qué la salida laboral del ingeniero en sistemas es mayor a la del ingeniero en computación? Si quieren, tomo la palabra. No sé si alguien quiere responder. Bueno, empezá vos, cualquier cosa después aporto. Ok. Bueno, Gaspar, eso no es necesariamente cierto. Tanto ingeniería en sistemas como ingeniería en computación van a tener una salida laboral enorme. Eh, ya, o sea, es más, desde tercer año vas a empezar a escuchar ofertas laborales que te hacen distintas empresas o instituciones, tanto desde el lado de ingeniería en sistemas como ingeniería en computación. Así que lo de la salida laboral de sistemas que es mayor en ingeniería en computación, te aseguro que no es verdad. Ambos tienen muchísima salida laboral de la misma manera. No iba a decir nada muy distinto a lo tuyo, coincido con la opinión de Matías. Ambas, particularmente les comento que yo manejo el tema de las búsquedas laborales para pasantes de ingeniería, y tanto los ingenieros de sistemas como ingenieros de computación están en la rama, digamos, del IT con mucha demanda laboral. Además que hoy en día el mundo nos demanda perfiles flexibles, es decir, que puedan acomodarse a las necesidades que tiene nuestro cliente, ¿sí? O el Así mercado, ¿sí? Y no dejar de lado, digamos, que justamente cualquier ingeniería que uno tome, y más aún el lado de las TICs, que es un campo evolucionativo tan rápido, lo que nos brinda la universidad son las herramientas para seguir aprendiendo. Entonces, sea el campo donde nos queramos meter, vamos a estar dotados de herramientas para poder introducirnos con una eficiencia mayor al campo que queramos hacer. Entonces, y justamente eso se busca muchísimo desde el mercado, es la capacidad de aprender cosas nuevas, aprender herramientas nuevas y ver un poco más allá de lo que uno ya sabe, digamos, que se reduce, digamos, a la capacidad de aprender cosas nuevas. Creo que no quedan más preguntas por ahora. No Parece quedan que más no. preguntas, podemos ir cerrando. Y también aclararles que dejamos la encuesta, si quieren ir respondiendo, y agradecer a los asistentes y a la Facultad de Ingeniería, y en especial a las carreras de Electrónica y Computación, por toda esta información brindada a los alumnos. Como les dijo Judith, ahí está el grupo de WhatsApp para que tengan contacto directo con ellos, con los alumnos y profes, con Judith. Recordarles que a las 18 horas está la jornada de pantallas abiertas de Ingeniería en Sistemas, Bioinformática, Ingeniería Mecánica y Energías Renovables. Cualquier cosa en la página de la universidad se inscriban. Y recuerden que esto recién comienza, los invitamos a que ingresen a nuestras redes, donde van a encontrar toda la información que les va a ser de utilidad para ayudarlos en el futuro. Muchas gracias. Y ahí respondemos 2 preguntitas más, no sé si quieren responderlas, así no le dejamos las dudas a los chicos. Bueno. Emanuel pregunta, ¿qué año te resultó más complejo de computación? ¿Qué año me resultó más complejo computación? Es una pregunta muy relativa porque va a ser muy personal a mí. Puede variar dependiendo a la persona que le pregunte, ¿no es cierto? Pero bueno, si me preguntas a mí, yo diría que 4º año capaz. Sí, por decir, diría que 4º año. Son 5, para aclarar. Cuarto de 5 años. Buenísimo. Y ahí, bueno, preguntaban por el link del grupo de WhatsApp. Y Judith ahí pasó la reunión de sistemas, que es a las 18.
Ahí está, y Judith pasó el grupo de WhatsApp para que se vayan agregando, y como les decía, se saquen las dudas. Bueno, muchas gracias a todos, y nos vemos a las 18.